Aragón Radio Podcast. La adolescencia, mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre la adolescencia, esta etapa que todo adulto teme como si nunca le hubiera pasado. Para padres, madres, profesores, tutores, tutoras, tíos, tías y demás familia, tener un adolescente en casa es sinónimo de tener al lobo cerca. No los quiero criminalizar, porque todos hemos sido. Convivencia difícil, susceptibilidades, debates sin fin e incomprensión, mucha incomprensión. Pues bien, lejos de ser un tema que preocupa solo a los adultos, el libro que hoy tenemos sobre la mesa habla de que tal vez no sean solo los jóvenes los culpables de todo lo que ocurre entre unos y otros en esa edad de la vida, ¿no? Y el libro del que os hablo nos invita a la reflexión, a la comprensión de esa etapa y también a cultivar más la paciencia. Iba a decir un poquito más, pero creo que bastante más la paciencia. Adolescentes del siglo XXI es el resultado de un trabajo que firma Marisa Felipe. Ella es coach, es docente, experta en el desarrollo del liderazgo en organizaciones y en el entorno escolar. Lleva una década hablando con padres, madres, el entorno escolar, y esas muchas conversaciones que ha mantenido con unos y con otros le lleva a esta reflexión. Marisa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantados de saludarte. Marisa, que también fue adolescente, ¿no? Sí. Bueno. Y alejada de lo que habéis dicho también, ¿eh? ¿Alejada en qué sentido? Yo fui responsable, una buena chica y... Pero eso existe en un adolescente, ¿de verdad? De eso trata el libro, de ¿Sí? Desterrar ya el viejo paradigma sobre los adolescentes, que creo que les hace mucha falta. Bueno, leyendo la introducción del libro se llega a una conclusión, que nos sorprende, ¿no? Los adultos hemos podido asustar a nuestros menores hablando constantemente con otros progenitores sobre la larga lista de inconvenientes que tiene sufrir la adolescencia. Su hijo le llegó un día a preguntar por ello, temeroso de esa edad tan delicada de los jóvenes. Así fue, cuando mi hijo estaba terminando el último curso de primaria, me preguntó un día en la comida qué era la adolescencia. No me llamó la atención la pregunta, sino desde dónde y cómo la hizo. Y entonces, porque yo por mi trabajo estoy acostumbrada a calibrar, a ir más allá de las palabras, y entonces empecé a escuchar lo que decíamos y verbalizábamos los padres en el recreo cuando íbamos a buscarlos. Y me di cuenta que nuestro discurso, el mío también, ante la inminente llegada de la adolescencia, era demoledor. Entonces yo me propuse estudiar y trabajar sobre la adolescencia para ver si lo que decíamos se correspondía a la realidad. O sea, tu hijo tenía la sensación de que estaba entrando, que ya estaba en una edad terrible, ¿no? Claro. Casi que asustado, ¿no? Y a ver, soy adolescente. Gracias, ¿no? O perdón por serlo, ¿no? Claro. Y esto les puede marcar, esta sensación de, mira, eres rebelde, esto es así y habrá que aguantarlo. Yo quiero desterrar esta idea porque tenemos los padres mucha culpa y mucha responsabilidad que asumimos, a mi modo de entender, de manera exagerada. Entramos a la adolescencia con mucha tensión y en el libro lo que pretendo es que primero nos demos cuenta de cómo entramos, de esa tensión, de ese... a mí me gusta pensar que ese lazo, hilo o cuerda que nos une a nuestros hijos están en la época de la adolescencia tensando esa cuerda porque la van a soltar y por ley de vida la van a soltar. En nuestra mano es ver esa tensión que nosotros mantenemos y darnos cuenta de que desde la tensión no vamos a tener margen de maniobra, que es mucho más productivo y efectivo ser flexible pero a la vez firme y no estar tenso. Entonces el libro lo que invita es eso, a una reflexión para que veamos cómo estamos nosotros, porque desde esa tensión es posible que le traslademos, pero no quiero que los padres asuman culpa más de la que ya tienen en cuanto a la educación de sus hijos y responsabilidad, solo que lo asuman con curiosidad, que se acerquen a una etapa que han olvidado, que es distinta a la nuestra, sin ninguna duda, la época es distinta, pero que la cojan con curiosidad, con deseo firme de aprender algo que igual no saben. Claro, en nuestra adolescencia, haciendo ese ejercicio de reflexión, ¿fue más suave que la de los jóvenes del siglo XXI?
Pues no hay que generalizar y desde luego me remito a los datos. Yo tengo 54 años, fui joven en los 80, una década desastrosa donde la mitad de mi generación falleció por las drogas, pero si nos vamos hacia atrás, el paro también fue una característica de nuestra generación. Las generaciones de los 70 en cuanto a las drogas fueron también de experimentación con las drogas, fue muy amplia también, y en los 90 teníamos la ruta del bacalao. No sé si fue mejor, peor, fue otra adolescencia. Y ha habido crisis económicas también. Claro, crisis laborales, que son las mismas que hay ahora. El tiempo es distinto. Los chicos del siglo XXI son unos chicos que tienen un entorno distinto y eso es lo que he querido abrir, que veamos, pero la perspectiva general mucho más allá de las características que engloban a los adolescentes. ¿Cuál es la principal característica que separa, que diferencia a un adolescente del siglo XXI a un adolescente del pasado siglo, de los años 70, 80, 90? La tecnología. Sin ninguna duda. Pero el libro también es una invitación a que los padres están muy preocupados por el uso y sobre todo por el abuso que hacen sus hijos de los dispositivos móviles, sobre todo del teléfono. Es verdad, los jóvenes están enganchados al teléfono, pero la reflexión que yo apunto es, los jóvenes están enganchados, pero los padres también. Todos los padres tenemos teléfonos móviles, tenemos redes sociales y nosotros también hacemos un uso y a veces un mal abuso de esas nuevas tecnologías. Entonces todos formamos parte de la era tecnológica y tenemos que observar qué es lo que estamos haciendo porque educamos con el ejemplo. Lo que decimos. Con todos los testimonios que has recopilado entre conversaciones, digamos, de una y otra parte, ¿es buena esa sobreprotección que ejercen los padres sobre sus hijos, de la que tanto se está hablando, de la que tantas veces se pone en tela de juicio? Yo creo que no, o sea, yo creo que sí, que no estamos. De hecho, los jóvenes llegan a las organizaciones, al entorno laboral, de manera muy inmadura. O sea, yo he vivido procesos de selección donde los jóvenes ya adultos de pleno derecho, porque acceden al mercado laboral, lloran ante una entrevista de trabajo. No los estamos preparando para la vida, les ocultamos cosas que forman parte de su desarrollo, con ese deseo y con el deseo, desde luego, de protegerles. Pero esa sobreprotección está haciendo, pues eso, mucha inmadurez y yo creo que no les está ayudando. Quiero poner un ejemplo, un par de ejemplos, porque María Jesús Vinacua es madre de gemelas de 15 años. Nacieron con 12 minutos de diferencia y son completamente diferentes en cuanto a carácter y en cuanto a actitud. Aquí se rompe otro cliché, ¿no? De que los gemelos siempre son iguales, los dos. Bueno, y yo le quiero preguntar si lleva bien esto de ser madre de dos gemelas quinceañeras, dos gemelas adolescentes. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Pues la verdad es que yo he de decir que lo llevo bastante bien. Creo que la adolescencia es una etapa que tenemos que pasar como padres que somos, pero que igual que hemos pasado la época de infantil y otras épocas pasaremos a lo largo de la vida de nuestros hijos. Y yo la verdad es que he de decir que lo llevo bastante bien y que es una etapa en la que se debe desdramatizar clarísimamente y no entrar ya con una serie de prejuicios previos. ¿Son sus dos únicas hijas? ¿Tiene más? Sí. No, son las dos únicas hijas y son a las dos únicas a las que estamos dedicados. ¿Cuántas veces le han preguntado otros padres, ¿no?, sobre lo duro que tiene que ser tener dos adolescentes en casa? Pues muchísimas veces. Es algo muy recurrente y yo siempre respondo, para sorpresa de muchas de las personas que me escuchan, que no. Y digo no porque cuando tú no has sido madre antes, tampoco sabes lo que es la maternidad y sabes lo que es la dedicación a un hijo. Cuando tú tienes dos hijos de golpe, pues tú te dedicas a los dos a la vez y no puedes realmente calibrar si es el doble de lo que hubiera sido para uno, porque tampoco sabes exactamente lo que hubiera sido solo uno, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de organización, de serenidad y de intentar llevar la situación lo mejor que se puede. Sí, también es cierto que cuando uno tiene un hijo y ese hijo se convierte en un adolescente, ya tienes la primera experiencia. Si te viene otro detrás, pues ya sabes lo que va a venir, aunque no tiene por qué ser igual, ¿no? Pero en su caso todo llegó de golpe.
O sea, correcto, en este caso todo llegó de golpe. Es verdad que es también muy cómodo tener 2 hijos a la vez, pues porque aunque al principio en la primera fase pues puedas tener la logística un poco más complicada, luego todo va muy a la par, pues porque las 2 van a la par al colegio, las 2 empiezan a la vez sus actividades deportivas, es decir, no tienes diferencia de horarios ni problemas de logística. El llegar a la adolescencia las 2 a la vez, pues lógicamente es una etapa nueva, son 2 personas totalmente distintas, 2 individualidades y por tanto viven la adolescencia de una manera distinta. Pero como padre primerizo en esta etapa tampoco sabes cómo va a ser la adolescencia. Yo creo que los padres lo que debemos hacer es desdramatizarlo desde el inicio, estar serenos, con apertura mental absoluta a lo que vaya a venir, con presencia, comunicación, confianza y bueno, estando en esta etapa como otras tantas que nos encontraremos, ojalá así sea la vida. Claro, esto suena muy bien, María Jesús. Evidentemente yo no le voy a dar clases de nada porque para empezar no tengo hijos. Entonces aquí yo doy varios pasos atrás. No soy doctor en esta materia, bueno, y en casi ninguna. Entonces, pero claro, ¿cómo gestiona María Jesús un conflicto? Por ejemplo, sus hijas tienen 15 años, el de salir, el de llegaré tal, el de, bueno, en fin, las redes sociales, el de he quedado con fulanito, en fin, ¿cómo se gestiona algo que, bajo su punto de vista, el resultado es claro, es decir, o la solución es clara, no lo vas a hacer? Vale, pues ¿cómo se gestiona? Pues yo creo que como cualquier otro conflicto al que te tienes que enfrentar en el día a día, en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales. Yo creo que lo primero y ya es importante es que dentro de la casa haya unas normas claras, haya unos principios y ellas tengan también unos límites, eso es así. ¿Que empiezas en una etapa absolutamente negociadora? Por supuesto, ellas piden una cosa, los padres saben que tú tienes que poner unos límites y tienes que conceder menos, entonces, ¿cómo lo consigues? Pues lo consigues argumentando, explicando, evidentemente, pues afrontando el conflicto, y el conflicto hay que afrontarlo y quiere decir pues que a veces se resuelve mejor y otras veces se resuelve peor. Pero no creo que esto sea porque están en plena etapa de la adolescencia, sino porque el conflicto en sí forma parte de la vida y tenemos que estar preparados para lidiar con esto todos los días. Claro, tú imagínate escuchar, Ainara, imagínate escuchar a María Jesús como madre, ¿no? O sea, tú haces algo que no está correcto y llega tu madre y te suelta esto que te acaba de soltar ahora mismo María Jesús. Y pues ya dices, pues vale. Pues no, o sea, sí, ¿no? Vale. No tienes. Normalmente te dejas sin respuesta. Si te dejas sin respuesta a esta edad, imagínate en la adolescencia, donde todavía la inmadurez. ¿no? Marisa Felipe asentía con la cabeza. ¿No? Sí, yo si me permitís, creo que, a ver, una cosa que a mí me ha aportado bastante. Yo escuchaba ayer a Marisa en la presentación de su libro que decía que hay que actuar como con la intuición de cada padre y con las normas que cada uno tiene en casa y demás, por supuesto que sí. A mí como madre me ha servido mucho haber leído y haber escuchado vídeos de expertos, de psicólogos sobre lo que era la adolescencia. Es decir, saber previamente en un marco puramente teórico la etapa a la que te vas a enfrentar. Porque cuando llega, no quiero decir que sea fácil y que no haya días que puedan ser más complicados, no te resulta desconocido porque el marco teórico sabes que es así. Es decir, sabes que la época de la adolescencia es una época en la que pues a esa edad tienen cambios físicos, cambios hormonales, cambios psicológicos, que su propia cabeza no acaba de estar ordenada. Cuando tú lo sabes de antemano, sabes que tienes que estar, preparada un poco para lo que venga y afrontarlo cada día. Es decir, los padres de hoy están mejor preparados que los de antes. Antes era uno porque no, ya está. Tampoco había medios. No es por culparles, tampoco había tantos medios como hay ahora. A ver, yo creo que tenemos medios suficientes como para estar en un marco teórico mucho más preparados y en un marco social, en un marco tecnológico que lo que estaban nuestros padres.
pero tampoco debemos olvidar cómo fue nuestra adolescencia con nuestros padres. También nos hemos ido al otro extremo, estamos sobreinformados, absolutamente. Accedemos a mucha información que luego no filtramos, y que no filtramos, a mi modo de entender, por la sensatez. O sea, hay muchas cosas que dicen, que decimos los que escribimos o los que hablamos, que son muy interesantes, y otras que no lo son, y otras que tenemos que pasar por nuestro modelo de familia, por lo que nosotros entendemos por educación y por nuestra manera de ser. Yo también digo en el libro que no tenemos que tener culpa por pegar un grito, por no estar de acuerdo, por perder los papeles nosotros, por no saber gestionarnos a nosotros. Es que los padres sienten mucha culpa cuando gritan a sus hijos o cuando se descontrolan. Entonces, bueno, es que somos humanos antes que padres, y la vida es la vida que es. Todos tenemos muchas cosas que hacer, llegamos a casa muy cansados, muy estresados también, y a veces pues encontrarnos con los cuartos desordenados, o pues es un momento para que nosotros como padres perdamos esa regulación emocional o lo que queramos. Entonces, bueno, vamos a darnos permiso también para no ser perfectos, y si luego tenemos que pedir perdón por haber gritado o por no haber dicho las cosas como queríamos decirlas, pues las decimos. Pero la adolescencia no es fácil ni difícil, es lo que es. Pero si nosotros pensamos que es muy difícil, ante cualquier cosa que corresponda a ese viejo paradigma que tiene que ver con los adolescentes, vamos a darle pie a eso, y no estamos viendo otra realidad que también se da dentro de las adolescencias. Claro, pero fijaros, es muy interesante porque si efectivamente pensamos, o a día de hoy, siglo XXI, 15 de diciembre de 2022, que esto de la adolescencia, pues es un marrón. Es un marrón para quien la sufre, que son ellos. Claro, pero fíjate tu vocabulario, quien la sufre. Que son ellos, y marrón, lo he hecho a propósito, porque que son ellos y son los padres, son las madres, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, insisto, a día de hoy. Pero esta frase que tengo aquí, que dice, abro comillas, los jóvenes de hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y les faltan el respeto a sus maestros. Leyendo esto parece que la adolescencia siempre ha sido mal vista, porque esta frase la dijo Sócrates. Claro, ni más ni menos. Es que es una época convulsa, es que el adolescente necesita encontrar su lugar en el mundo, es que deja la niñez para pasar a la adultez, pero ni es niño ni es adulto. Entonces es una época en la que verdaderamente los adolescentes tampoco se entienden, no saben lo que le está pasando. Y los estudios en neurociencia nos dicen una cosa que a mi modo de entender es interesantísima, y es que nuestros adolescentes pierden la mitad de las conexiones neuronales, la mitad de las conexiones neuronales durante la adolescencia. Entonces es que ellos verdaderamente no saben quiénes son. Entonces, evidentemente son convulsos, pero nosotros ya no estamos en la época de Sócrates, ya estamos en otra etapa, nosotros ya estamos más informados, ya podemos acceder a esa adolescencia de una manera más serena. Pero claro, luego viene el cómo gestionamos, y es la segunda vez que sale esta cuestión. Vale, son así, pero tampoco sirve de mucho decir, vale, pues mira, como eres así, ¿no? Haz lo que quieras. O él puede decirte, no, es mamá, es que yo soy así. Como soy así y la naturaleza me ha hecho así, pues déjame que esta noche llegue a las 1000. Quiero decir que siempre hay un conflicto que hay que gestionarlo. Claro, y en casa hay unas normas. Claro. En casa hay unas normas que debemos de cumplir. Lo que pasa es que la mayoría de las veces los padres no marcamos esas normas y luego tampoco las cumplimos. Es decir, si haces esto, pasará esto, él pasará esto, luego no lo cumplimos. Entonces nuestros hijos... Y tengo aquí otro libro encima de la mesa, que es de José Antonio Marina, con el que hablaremos luego, El deseo interminable. Hoy pasa él por este programa, a quien citas en el libro. Varias veces, además. Sí, es un referente. Tengo un entrecomillado aquí. Si no tuviéramos tanta prisa y tanto miedo, asistir a la pasión por crecer del niño y del adolescente nos parecería un espectáculo maravilloso. Es que es emocionante. Y leer a José Antonio Marina y saber lo que está haciendo desde la educación y por nuestros hijos, desde todas las etapas educativas, es absolutamente... Tenemos una ocasión única en España de contar con José Antonio Marina, que está abriendo una brecha que estamos siguiendo muchos, y desde luego yo abogo por el cambio de paradigma sobre los adolescentes, basándome en lo que he leído y he escuchado de José Antonio Marina. Entonces, como decía María Jesús, volvamos a las personas que verdaderamente saben de lo que están haciendo, que están investigando, y abramos nuestra mente a lo que están haciendo los adolescentes, que aceptemos que sí o no son insoportables, en algunos momentos lo serán, algunos lo serán, otros no lo serán,
pero nosotros también lo somos. Y he de recordar que cuando nuestros hijos entran en la adolescencia, es muy posible que nosotros entremos en esa maravillosa década prodigiosa entre los 40 y los 50. O sea, que en nuestra casa se encuentra la adolescencia, se encuentra la menopausia, se encuentra la andropausia y se encuentra pues problemas laborales que existen, problemas económicos, problemas de salud, la enfermedad de nuestros mayores, la muerte. Entonces, no son solo los adolescentes los que propician un entorno tenso. Es que la vida de hoy en día es muy tensa. Por eso yo abogo porque nosotros como padres intentemos entender toda esta realidad que engloba y que encierra a los adolescentes y a la adolescencia para que tengamos una amplitud más amplia. Entonces, ¿serán o no serán problemáticos? Pues no lo sé. Lo tenemos que dejar aquí. Una última cuestión, Marisa. ¿A quién le compro el libro? ¿A mi padre que no se entera de nada o a mi hijo adolescente que es para...? No, a tu adolescente no. Una de las claves del libro es deja a tu adolescente en paz y céntrate en ti mismo. Entonces, cómpraselo a los padres, que son los que están peor en la adolescencia que los hijos. Marisa, Felipe, gracias. María Jesús Vinacua, muchísimas gracias a las dos. Gracias. A vosotros siempre. Gracias, buenos días. Adolescentes del siglo XXI, técnicas de liderazgo parental. Firma Marisa Felipe. Aragón Radio Podcast.